Ella ya es polaca, ¿verdad? Ahí viene la pregunta del millón de pesos para una dominicana. Me quedé enamorada. Los polacos son más fieles. Tak, mówimy po polsku. Cosas que te molestan en Polonia. Aquí se vive más barato. Y eso me trae mucha nostalgia. Jako tako, decimos aquí en Polonia. Yo he tenido un golpe de suerte. ¿Por qué dijiste nie ma? Me pasa con la palabra brakuażam. Por el cambio brusco. Zapraszamy. Zapraszamy. Do Polski. Antes de seguir con este video, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon. Aquí, como siempre, les dejo el enlace para mi Patreon. Mil gracias por su apoyo y confianza. Hola amigos, hoy conmigo Zoe. Vamos a hablar un poquito sobre vida de una dominicana en Polonia. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí conmigo. Eso es de verdad un placer para mí. Encantada de que vinieras de tan lejos a estar conmigo. Es un placer para mí. Yo llegué de República Dominicana especialmente para Zoe aquí. ¿Cuántos años ya vives en Polonia? Yo tengo 5 años viviendo aquí. 5 años, pues es mucho. Sí, bastante. ¿Y cómo? ¿Por qué Polonia? Primero que nada, es uno de los países que siempre soñé visitar. Trabajé turismo un tiempo y como estuve que estar con otras personas de otros países, uno de los países que siempre me dio curiosidad fue Polonia, con sus personas, su idioma. Y pues me dio mucha curiosidad y luego que vi esos paisajes hermosos de aquí, me quedé enamorada. Pasó lo mismo conmigo. Sí, me quedé enamorada con Dominicana, entonces sí. ¿Qué extrañas de tu país? Extraño primero que nada a mi familia. Eso es algo normal, sí. Uno extraña a la familia y las playas de allá, porque aunque tenemos el mar aquí, es frío. Y en mi país ese calorcito y esas playas, sí, extraño mucho la playa, la comida, pero más que nada mi familia. Ay, pienso sí, eso es lo más importante siempre, la familia. Amigos, ¿en Polonia tienes muchos amigos? Aquí tengo conocidos y personas de Hispanoamérica. Hay personas que tienen grupos de hispanohablantes, uno va, se reúne, se conoce, pasa un fin de semana y tal, pero así amistades polacas son muy selectivas. Okay. Tengo, pero son muy selectivas. ¿Es difícil encontrar amigos polacos? El choque cultural, si no hay personas que tienen interés por el idioma de español, es muy difícil uno hacer amistades con personas nativas de acá. Tiene que haber un interés sobre Latinoamérica o Hispanoamérica, vamos a decirlo así, que tengan el interés de querer hacer amistades con personas como yo. Porque muchas personas en Dominicana a veces me escriben que los polacos son racistas. ¿Tú sientes algo así o no? No, en lo absoluto. Sí que es una forma de vida que hay que respetar. Nosotros, los dominicanos, somos del calor, somos personas alegres. Entonces, cuando venimos a un país que es bastante frío, obviamente el frío no te deja tener una expresión facial de felicidad porque obviamente está haciendo frío. Y como ellos tienen eso, no quiere decir que no son amables. La amabilidad no tiene que ver con la expresión facial. La gente aquí son muy amables, pero obviamente si está haciendo frío, tienen una cara más seria. Por decirlo así, son muy serios. Incluso ya a mí se me está pegando la seriedad. Sí, es verdad. Facial. Sonrío muy poco porque obviamente nadie nos está haciendo un chiste. Sí. Hace un ratito me dijiste sobre sonrisa, el choque cultural cuando fuiste, no sé, de compras. Sí, fui a comprar un ticket, Dios Padre, fui a comprar un ticket y voy muy sonriente. Ay, dzień dobry, jeden bilet do Gdańsk. 5 zł, dziękuję. Y yo, y tam, qué triste fue, se me fue el ánimo al suelo y me sentí un poquito incómoda porque yo amanecí ese día tan contenta, tan feliz. Voy a comprar el ticket, le doy los buenos días y ella muy seria así. Entonces tuve que acostumbrarme a entender, me voy a poner en sus zapatos, voy a llegar
como que nadie me está haciendo un chiste y vamos a ver la reacción de ella. Entonces ya si yo llego, dzień dobry, poproszę jeden bilet. Y una, dziękuję. Los polacos. Y así entonces ahora sí me sonríen primero ellos me sonríen y ahí yo les devuelvo las sonrisas. Entonces estabas hablando polaco. Tak, właśnie tak, mówimy po polsku. ¿Cómo has aprendido polaco? Al principio lo aprendí como oyente, lo aprendí de otras personas, como lo escuchaba, siempre preguntaba, anotaba y lo aprendí sin gramática. Vamos a decir para defendernos en la tienda, aquí y allá. Pero ya sí me inscribí hace 2 años, comencé a estudiar en una escuela por la gramática, porque soy una persona muy gramatical, me gusta aprender los idiomas con su gramática y ahora sí se me hace más fácil y mejor todavía de interactuar con ellos, se me hace muy fácil. ¿Es difícil? Sí, eso es indiscutible. Uno de los idiomas más difíciles de aprender con una gramática súper complicada, pero yo tengo buen aprendizaje, mucho interés y pasión por los idiomas. Hablo inglés desde que tenía 12 años de edad, entonces si ya hay otro idioma aparte del español, como muleta de ayuda, pues a uno se le hace más fácil el aprendizaje. Ay, sí, por supuesto. Entonces yo no estoy de esta parte de Polonia, yo soy del sur de Polonia, pero Zoe me va a enseñar lugares de esta parte de Polonia. Una dominicana dándole guía turística a Kinga. Sí, ella sabe más que yo de Polonia, sí. De verdad. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué Gdynia? ¿Puedo decir que eres de Gdynia o no? Sí, Okay. Yo soy de aquí, yo me considero de acá porque me trae muchos recuerdos de mi país. Aquí hay mar, playas, barcos, comida del mar, mariscos, mucho pescado, mucha sopa buena de pescado. Ay, sí, me gusta mucho aquí, es tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Más tranquilo que en Dominicana o no? Muy tranquilo. Aquí está prohibido hacer bulla. Aquí no se hace mucha bulla y eso me da mucha paz y tranquilidad. De verdad que sí, me gustan los lugares tranquilos. ¿Cuál es tu lugar favorito de Gdynia, por ejemplo, o de Trójmiasto? Para caminar, me gusta caminar en el bosque. Y aparte del bosque, si quiero algo de ciudad, me gusta este lugar donde estamos caminando porque hay barcos, está la bahía, está la vista al mar. Y eso me trae mucha nostalgia y me trae ese chin de allá, de Dominicana, que lamentablemente no lo puedo tener, pero esto me ofrece un poquito de la vista con barcos y esa atmósfera, esa atmósfera de que sí, de que hay un poquito de cada cosa en el mundo. Sí, la gente de aquí es más amable. Entonces te tratan bien. Sí, aquí la gente es muy cariñosa conmigo, siempre saludándome, preguntándome si todo está bien conmigo, porque vivo en el mismo lugar, o sea, en el mismo distrito. Las personas de allí ya me conocen muy bien, se preocupan por mí, eso es muy importante. Eso sí, eso es algo muy importante. Yo siempre pensaba que en Polonia no existe algo así, que los vecinos quieren saber si todo está bien en tu casa, por ejemplo. Sí, a mí me pareció muy curioso de que se paren y me digan si todo está bien conmigo, si tengo trabajo, que cómo está, que cómo estoy y que cuando voy a darle un latino, a darle un bebé latino al vecindario, porque soy la única extranjera que vive en este lugar. Sí, en este distrito. Entonces las diferencias entre los polacos y dominicanos, quizá la gran diferencia. En mi opinión, los dominicanos son más abiertos que los polacos, por ejemplo. Definitivamente. Por ejemplo, en lo que es en el amor, la mujer es la que tiene que dar el permiso de que el hombre le enamore. Allá nosotras somos más reservadas y tenemos que esperar a que el hombre tenga interés porque
eso se vería que somos muy fáciles, pero aquí es totalmente diferente. Aquí la mujer tiene que darle como el permiso al hombre porque los hombres aquí tienen mucho cuidado de que no sea acoso y ese tipo de temas. ¿Ves la diferencia? Sí, hay una diferencia muy grande. Y también los polacos son más fieles, gracias. Aquí son casos muy especiales, a donde quiera hay, pero sí, aquí no, aquí hay mucho respeto. Aquí no se vive con ese temor de nada de eso. Aquí son muy respetuosos, muy respetuosos. Mira, mujeres, tienen que venir aquí, a Polonia, para buscar hombres. Se los recomiendo. Ok, interesante. Sí. Se me olvidó preguntarte de dónde vienes en Dominicana. Yo soy de Laguna Salada, es un municipio que pertenece a la provincia de Valverde Mao. Ok, porque yo nunca he ido allá, a Valverde Mao ni a Laguna Salada. Está en la línea noroeste. Sí, entonces pienso eso es lugar donde yo tengo que ir cuando esté, por ejemplo... Definitivamente, en Santiago. definitivamente. ¿Qué me recomiendas allá? Es que para tú ir allá, sinceridad, tienes que juntarte conmigo para yo darte el tour familiar porque es un pueblo pequeño y como que no hay algo para el turista. O sea, es como para dar una sensación a las personas como tú que eres extranjera de cómo se viven en las zonas más aledañas y en los municipios más pequeños, donde no hay como que una ciudad tan grande y así te puedes sentir como cómo viven los dominicanos en sí. Porque en la ciudad es muy bullosa, se vive diferente, pero en los municipios así pequeños se siente de verdad que... Perdóname que te interrumpa, pero Gofre. definitivamente gofre. No, si vienes a Gdynia y no comes un gofre, no viniste a Gdynia, ¿de verdad que sí? Yo todavía tengo que comer. Sí. Entonces, ¿te gusta gofre? Me encanta. Ok. ¿Y cuál es otra cosa que te gusta de, por ejemplo, comida polaca? Por ejemplo, ahora en estas temporadas y en el sitio donde estamos, si voy a comer fuera, me gusta la comida marina. Aquí hay mucho pescado, aquí es uno de los puntos primordiales de pesca y de venta de pescado. Por ejemplo, tenemos Jalarrebna, que es el centro de comprar todos los tipos de pescado que te puedas imaginar. Entonces, en casa, si es comida polaca, de que yo cocine, mi favorita es gołąbki. Pero gołąbki existen también en Dominicana. Pero no en mi zona. Yo nunca había comido eso. Son niños envueltos, ¿verdad? Sí, que es repollo con carne y salsa de tomate. Pero yo no lo había comido antes, lo comí por primera vez aquí. Y también de volaje. ¿De volaje? Sí, me encanta. ¿Schabowy? ¿Te gusta? Schabowy, jako tako, decimos aquí en Polonia, jako tako. Taco. Más o menos. Ahora pasamos, pienso, por la zona donde se puede gastar dinero y es difícil pasar, pienso. Tengo una guía ideal si alguien llega a Gdynia o a Trójmiasto. Bienvenido, yo lo llevo donde quiera de gratis, solo por la compañía. La compañía me basta y me sobra. Es suficiente. Yo recomiendo mucho. Porque tú has trabajado en turismo en Dominicana. Sí, yo trabajé en turismo, allí trabajé en Punta Cana, Puerto Plata, duré un tiempo en Puerto Plata. Y no sé si has escuchado las historias o preguntas, por ejemplo, de los polacos si ellos pueden salir de los hoteles. Porque hay, por ejemplo, grupos de Facebook en que donde puedes encontrar informaciones que, ay, no puedes salir de los hoteles porque te van a matar. No, esas cosas no son ciertas. Hay muchos guías dentro de si tienes un hotel que es de resort, tienes personas que te pueden llevar a donde tú quieras afuera y te llevan a sitios específicos
que son de interés para el turista. Por ejemplo, en Bávaro, si estás en un hotel, pues hay autobuses para el turista que te lleva a sitios específicos y hay un guía allá afuera. Ok. Si quieres le das algo de propina, pero de todas formas te da la información del área, de ese pueblo, de la cultura, de Higüey. Por ejemplo, puedes ir a Higüey y en Puerto Plata por igual. En Puerto Plata puedes conseguir personas que son trabajadores del hotel donde estés y te pueden hacer un tour afuera y te sientes seguro. Claro. Allá se protege mucho al turista, es muy difícil que le pase algo al turista. Pienso, turistas a veces son como unas personas VIP. ¿Cuál es tu lugar favorito en Dominicana, aparte de tu ciudad, por ejemplo? Es que hay tantos lugares, es una Ahora piensa bien. la tengo que pensar, porque como yo, sí ya, Las Terrenas, Samaná. Ah, ok. O sea, definitivamente, Las Terrenas, Samaná es mi lugar Es favorito. un lugar especial, pienso. Me trae muchos recuerdos por la cascada del limón. Ahí en Las Terrenas eso es precioso porque tienes todo cerca, la playa junto con los hoteles. En Samaná tienes una de las playas más bonitas, que es Playa Rincón, preciosa. Y sí, la gente de allá es tan de Samaná y te lo hacen sentir y son tan lindas. Me encanta Samaná. Solo he ido desde la costa de Puerto Plata a Samaná. La zona del noroeste, porque soy de Laguna Salada, he ido a Jabón, Montecristi. Viví un tiempo en Santiago, en la capital, y bueno, viví en Bávaro. Cosas que te molestan en Polonia. Cosas que me molestan de aquí. Sí. Uy, tendría que pensarla la pregunta. Es muy difícil. ¿Hay tantas cosas o...? No, yo creo que hay muy pocas. No, de verdad, se me hace difícil pensar en algo, porque si tuviera algo que realmente me molestara, de seguro que lo tuviera ahí, en la punta de la lengua. Ay, pienso que sí. Pero aquí es tan tranquilo que no quisiera idealizarlo, porque no quiero que me malinterpreten. No voy a idealizar este sitio, pero no creo que haya algo como que me haya incomodado así, que me haya quedado en la mente o como un trauma o qué sé yo, una mala experiencia. Okay. Si voy en el autobús, nadie me molesta. Si voy en el tren, nadie me molesta. Cosas que son normales quizás en otros países, que ay, un extranjero, mejor la gente me sonríe. Yo antes usaba el pelo rizo y ay, qué linda, y es una foto. Tomaban foto contigo. Sí, tomaban foto conmigo. Y la gente, yo he tenido un golpe de suerte. La gente ha sido muy amable conmigo aquí. Eso es, pienso, muy importante y cambia todo. Ya recuerdo que no me gusta de aquí. Y fue mi primera impresión, fue como una impresión que me dio, porque en mi país, Dominicana, eso no es un tema muy común. Las personas mayores, o sea, los abuelitos. Aquí me dio una pena que me quería morir de la tristeza cuando vi a las abuelitas que van, sea invierno, sea la temporada que sea, andan solitas y como que... Ay, sí. Como que no tienen eso así como nosotros, que no dejamos los abuelitos solos. Entonces aquí fue muy chocante, porque sí ves abuelitas que andan mal, que no pueden casi caminar. Y tú la ves que van a comprar sus cositas a la tienda sola. No me partió el alma, me partió el alma. De verdad, eso sí. En Dominicana eso no pasa. Pienso todas familias... Cuidan de sus abuelitos. Aquí no. Aquí, por ejemplo, les rentan un apartamento. Quizás viven cerca de la familia, pero ellos viven solos. Lo van a chequear todo el tiempo a ese apartamento, pero tan solo. ¿Me entiendes? Y eso no... Aunque vayan, lo cuiden, le limpien el apartamento, le den comida, lo que sea, tan solo allí. A veces pienso también, ellos ya no tienen familia.
Pero he visto algún caso especial, Sí. que vive la hija enfrente, Ajá. pero ella vive sola ahí. ¿Y por qué no puede vivir en tu casa contigo si tú tienes espacio? Cada familia quiere vivir solo. Por ejemplo, mi hermana con su marido y niños, ellos viven solos. Mis padres viven solos. Mi abuela vive sola porque ella no quería vivir con mis padres. Por eso digo que es algo de diferencia Sí. entre los dos países, que es algo intolerable. No es algo que se va a ver allí, de que lo vamos a dejar solos y tal. Es ok. Ñema. Ahí viene la pregunta del $1.000.000 para una dominicana. ¿Por qué dijiste ñema? Porque no está funcionando. No funciona para la luz del cruce de calle y está apagado. Yo le dije, no ñema, como en sentido de que no funciona. Pero Ñema en sí es que no hay, que no tiene, pero yo lo dije en el sentido de que está apagado y que no está funcionando. ¿no te molesta esta palabra? Al principio sí me daba cosa decirlo y por ejemplo la palabra chocha, que es tía, Sí. y chocha ya significa otra cosa, y ustedes saben lo que significa chocha, entonces sí. Hay muchas palabras Y la así. palabra callejón, que aquí es droga, entonces sí, hay muchas palabras que me ha costado. En Polonia cada uno puede llegar, decir malas palabras, no hay problema. Lo único que, por ejemplo, si tú estás hablando en español y tú quieres dar una dirección y tú dices en la próxima curva, ellos van a pensar que tú estás diciendo otra cosa. Ay, sí, es verdad. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla en español en algunos lugares. Nosotras vamos a comer algo y vamos a seguir después de... Después del almuerzo. Toma. Ay. Siempre nos saludo a él. Ay, sí, encantador. Entonces ya estamos después de comer y me puedes decir si fue difícil para ti encontrar trabajo en Polonia. Como yo ya vengo con educación, o sea, de universidad, no se me hizo tan difícil porque ya vengo con diploma y aquí, según mi profesión, que es lenguas modernas en Dominicana, aquí son idiomas, se me hizo fácil porque el polaco tiene mucho interés en esta zona de aprender español, primordialmente, con el inglés también, daba clases de inglés y a los niños. A los niños también aquí lo ponen en clases de idiomas, es como si fuera algo mandatorio, por decirlo así. Sí. Y es muy interesante que a los niños lo eduquen desde pequeños así, con ese interés por otras lenguas de otros países, principalmente español e inglés. Y se le hace muy fácil a uno en esa área. Pero de todas maneras, las personas que vienen aquí, que están documentados obviamente, yo no creo que se le haya tan difícil, al menos que no hablen el idioma polaco, no traigan como base el inglés, sí se le hace difícil, por lo que hay una barrera con el idioma. ¿Se necesita algo como permiso para trabajar o si tienes visa ya puedes trabajar? Aquí se hacen permisos para trabajar, lo hace la empresa con quien vas a trabajar. Pues ellos te ayudan a hacer el procedimiento si la empresa así lo desea. Por ejemplo, yo no tuve problema con eso porque cuando yo vine aquí vine con residencia suiza y solo hice el cambio de residencia con una agencia escolar. Entonces fue mucho más fácil, pienso. Sí. También estaba pensando si para ti, por ejemplo, en Polonia es caro.
¿O es más barato que Dominicana? Según el sueldo mensual, que es vamos a hablar del sueldo mínimo, a comparación con el sueldo mínimo en la República Dominicana y aquí se vive más barato. Ok. Sea en renta, sea en casa propia, aquí es mucho más asequible, económico. Uno no tiene que comprar como comida diaria, como nosotros allí, depende de si vives con el sueldo mínimo. En Dominicana no vas a hacer compras, Ay, sí. tú compras todos los días en el colmado, pero aquí no, aquí tú sí puedes ir y hacer compras, pagas tus cosas y tú no te sientes como que quedaste sin dinero para salir a un restaurante. Aquí no hay diferencia entre clase baja y clase alta. Okay. Cualquiera puede ir al mismo restaurante sin problema. Aquí no hay una diferencia de que yo estuve en un sitio así y que quizá yo que gano menos no lo voy a pagar. Aquí el precio es muy, muy asequible. Aquí los restaurantes son bastante asequibles. Okay. Como donde estuvimos anteriormente, Sí. que la comida fue una comida decente, que Ay, sí. Fue muy rica y sí, el precio fue muy económico, pienso. siempre hago comparaciones con los precios, Sí. siempre me mantengo al día. Depende de la zona de Dominicana, que también. Claro. Eso es una gran diferencia, tengo que decir, que allá es por sectores, por ciudades, depende de la ciudad, puede ser. Precios. Aquí hay un control de precios y no importa dónde tú estés, el precio es el mismo. Puede que haya una leve diferencia, pero no así que te sorprenda. En el único sitio creo que en el aeropuerto es algo que choca. Yo creo que eso pasa en todos los aeropuertos del mundo. Eso que no. En España agua cuesta 1 euro, algo así. En Polonia cuesta como 2 euros o 3. Entonces eso es como barbaridad. Por ejemplo, en Dominicana a veces pasa que si alguien ve que tú eres, por ejemplo, gringo o gringa, ellos aprovechan. Aquí no es así. Aquí si tomas un Uber, Sí, es el mismo precio para todos, no tratan de aprovechar. de aprovecharse de que tú eres de otro país para darte un precio más elevado. Aquí nunca me ha pasado eso, gracias a Dios. Si tuviéramos el transporte organizado con la electricidad, porque la mayoría de transporte, como puedes ver aquí, son con la electricidad. Entonces allá, si tuviéramos algo así, sería imposible de pagar, porque esto es por el gobierno. Sí. Entonces la electricidad en Dominicana es privada, entonces no habría forma, tendría que pasar al sector público para que un proyecto así se pueda dar. Oli. Aquí está el parque que yo te dije y debajo de este parque que está el parqueo. Aquí está una de las entradas. ¿Es parqueo? Sí, abajo de todo eso es todo, hasta allá todo es parqueo debajo de la tierra. Algo nuevo también para mí. Todas las personas apoyaron y estaban muy contentos con ese proyecto, porque ahí no había nada. Sí, porque en lugares así siempre falta parqueos, por ejemplo, especialmente que es una ciudad grande donde hay mucho turismo, entonces sí. Sí, aquí se exigió mucho los parqueos, porque como es una zona turística, se acumulaban muchos vehículos, era tedioso para encontrar dónde parquearse. Tener los vehículos en las aceras le quita belleza a la ciudad, es incómodo para el peatonal. Sí, entonces ahora sí, ahora se ve la ciudad sin todos esos vehículos en las aceras y las personas tienen más espacio, las personas que montan bicicleta tienen sus Sheshka-Roverova. Ella ya no habla español. Sí, es que tengo con muy pocas personas con quien hablar y ya después de 5 años hablando solo polaco en inglés, hay personas que lo critican mucho eso, ¿sabes? ¿Qué? Que a veces nos vamos a otro país y no entienden que no hablamos
todo el tiempo en nuestro idioma natal y puede que se le vaya a uno la palabra porque como uno está usando el idioma del sitio donde está, todo el tiempo le llega la palabra más rápido que en nuestro idioma natal. Pero eso no significa que estamos haciendo algo malo, que nos creemos que somos de ese país. Me pasa lo mismo en Dominicana. A veces para mí es más fácil decir basura que śmieci, porque, no sé, estoy usando más esta palabra que śmieci. Me pasa con la palabra bacuayan. Se me llega más rápido bacuayan que berenjena. Pero bacuajan es una palabra bastante difícil. Sí, pero como yo me gusta la berenjena, siempre la tengo pendiente y cuando estoy hablando de ese tema me llega primero bacuajan. Yo estoy pensando si tienes problema con algunas palabras polacas, por ejemplo, palabras como, ¿sabes decir Brzęczyszczykiewicz? No, no la diría ni con media botella de vodka en la cabeza. Sí, hay palabras bastante difíciles que hay que leerla mucho y memorizarla, porque a veces son largas, a veces son cortas, porque por ejemplo, al principio se me hacía muy difícil decir el nombre de la ciudad de Tczew. Yo también tengo problemas. Sí, entonces siempre. Y el sitio donde yo te dije que trabajaba, el pueblecito de Chwaszczyno, se me hacía muy difícil decir esa palabra. Yo pienso tú no tienes problema. Ahora no, pero al principio no entendía que la Y viene de la garganta y que tenemos las ch juntas y decir primero de aquí por Chwaszczyno se me hacía muy difícil porque no tenemos en español ese tipo de palabras y decir las cosas así. Las razem, juntas. Ella ya es polaca. Sí. Me van a matar ahí en los comentarios. No. Mira qué chulo. Si quieres, podemos enseñar cómo es el parque aquí y los niños, la facilidad que tienen de tener un ambiente donde pueden recrearse con la familia, hacer sus cosas de niños. Aquí le dan mucha prioridad a los niños. Hay parques por donde quiera. Y si tienen apartamentos que son cuadras de apartamentos, siempre tienen una área que es de juego de niños. Muy bien. Sí, a mí me gusta mucho eso de aquí. Hay mucha gente. Sí, siempre viene mucha gente aquí. Y más ahora que es la primavera, ya se fue el frío olímpico. Ya se fue, no estoy segura. Para ella está frío y yo que vengo del calor, para mí ya está riquísimo. Porque como ella está allá, yo acá, ya nos acostumbramos, ella se acostumbró a su calor y yo me acostumbré al frío. Ella pasó aquí invierno. Ya tengo 6 inviernos en el río. Temperaturas menos 20, ya me sé vestir, gracias a Dios. Antes no sabía vestirme y andaba temblando y muriéndome. Sí, pienso eso es algo muy importante, saber vestir. Sí, vas a saber vestir, saber por cada clima, cuando baja de cero, qué tipo de ropa uno usar. Pienso primavera, en este caso es la temporada peor porque un día puede hacer 20 grados, el otro día menos 10 a veces, ¿sí? Sí, a veces se pone así, que un día está ahí uno con ropa ligera, después anda uno con el coat. ¿Pero no te molesta eso? Sí, porque uno se enferma, a veces uno no amanece bien de salud. A veces uno comienza a sentirse que la garganta, que le duele el cuerpo, mucho dolor de cabeza por el cambio brusco. Hay un cambio muy brusco porque ya está en el calentito, luego baja el frío y te da dolor de cabeza. Ya tú sabes todo de Polonia. Seguimos aprendiendo, me falta muchísimo. Ahora es que falta saber. Hay que aprender todos los días algo nuevo para familiarizarse con ellos. Sí. Es muy importante para mí saber más de su cultura, más de su creencia, lo que ellos esperan de nosotros, los que no somos de aquí.
porque también no es un país que tiene mucho inmigrante. Entonces, para ello, nosotros somos muy bienvenidos. Y como somos muy bienvenidos, deberíamos mantener eso así. Ahora tengo una pregunta. Navidad, por ejemplo, en Dominicana y Navidad en Polonia son dos fiestas diferentes, pienso. ¿Y cómo te trata Navidad aquí? No lo vamos a negar, extraño la Navidad de mi país. Oh, ¿de verdad? Sí, la familia está más unida, hay más opciones, como es un país que no hace tanto frío, o sea, se pone fresco, pero no así frío como comparación aquí. Entonces las personas tienen la oportunidad de compartir con su familia, vienen la familia de lejos, que si los del Cibao van a la capital, o que si de la capital van al Cibao y así sucesivamente. Entonces aquí no, aquí todo el mundo está en casa, hace mucho frío, sí hacen una celebración muy bonita con sus 12 platos, que yo no lo he hecho, pero porque la familia está muy pequeña todavía, entonces no hay que desperdiciar tanta comida. Sí. Pero sí, en el futuro sí, seguiré esa tradición, como por ejemplo tú que vivías allá puedes ir a asar el puerco asado, el puerco asado. Yo me imagino aquí asando un puerco. ¿Echas de menos puerco? Ay, sí, toda la comida, mi papá era carnicero, imagínate el chicharrón, madre mía. Claro que sí, que extraño todo eso. Aquí no se celebra así, allá celebran todos los días, la gente tiene fiesta todos los días. Aquí no, aquí solamente quizá el día feriado, que es del 24 al 25, algo así, ya se siente un poquito más, que los regalos, que si el árbol de Navidad, que eso sí me gusta mucho aquí. Porque aquí lo compramos el real, el árbol, de verdad. Y le ponemos las decoraciones y luego sí los regalos se destapan el día de la cena. Aquí la gente te regala mucho. Pero nosotros allá quizás sí nos regalan, pero no con la misma intensidad. Allá es más de compartir con la familia, beber, comer. Aquí sí se hacen muchos regalos. Y es muy bonito, te regalan flores también. Eso es muy bonito, la costumbre de aquí. Pero de que es frío y no hay mucho que hacer ni para dónde ir. La diferencia entre el 31 de diciembre, allá y aquí, es que allá lo esperamos en casa con la familia. Aquí no, aquí vamos a un punto específico de la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad donde vivo, que es Gdynia, aquí lo esperamos frente al mar. Entonces, la ciudad paga un impuesto y el síndico hace unos juegos artificiales toda la noche, preciosísimo, está toda la gente ahí afuera y en ese momento sí sientes que el polaco tú te lo quieres comer, porque se ve todo el mundo feliz, todas esas luces en el cielo, todo el mundo va a ese lugar, están ahí todos contentos. Y por ejemplo, ¿qué me gusta? Que aquí la gente no sale a beber y a emborracharse en ese día, específicamente en ese día. Eso es más importante, esperar las luces de los juegos artificiales que hacen un show precioso. Y la gente aquí tiene mucha precaución. Allá no, allá se espera en la casa, la gente ya está medio borracho, la gente está más gozando y más contento. Y sí, es bonito, pero también como que aquí me ha llegado la experiencia de que no es obligado, no hay una obligación de esperar el cañonazo en la casa. O sea, tú puedes ir a un lugar lindo y no pasa nada, pero allá no, allá tú tienes que esperarlo con la familia y eso, y estarse tranquilo porque hay muchos borrachos en la calle. Y es diferente, sí, es muy, muy diferente. ¿Y cómo es la seguridad en Polonia, en tu opinión? ¿Tú te sientes segura? Me siento segura, puedo salir a caminar, no importa la hora, ni la estación del año, puede ser la hora que sea, uno sale tranquilo a caminar,
Usualmente yo cuando es otoño me gusta caminar de noche porque se ven esos colores espectaculares, se ve muy lindo. Ahora en el verano tenemos luz hasta las 10 de la noche, se ve ya el atardecer, se ve allá, en lo más lejos, pero se ve la rayita del sol. O sea que hay luz, más luz. Pero en invierno, que hay menos tiempo de sol, como quiera no es un problema. Lo único que es un obstáculo, pues obviamente es el frío y la gente no sale mucho a caminar, pero después no pasa nada aquí, no pasa nada. ¿Qué te gustaría decir a los dominicanos que, por ejemplo, les gustaría ir a Polonia, pero no saben si pueden, si es seguro y cosas así? ¿Qué puedes decir a esas personas? ¿Llegar aquí o no? Si tienen de cabecera una profesión y algo de dónde empezar a trabajar, que no vengan a hacer una carga, o sea, que tengan un proyecto, son bienvenidos aquí porque los polacos te van a abrir la puerta. Aquí no se le cierra la puerta a las personas porque sea de X nacionalidad. Si hay trabajo, tú aplicas y te dan tu empleo. Te dan tu empleo. A diferencia de en Dominicana, que todo funciona por cuña. Ay, Sí. Aunque tú tengas tu diploma, tu profesión, pasas mucho trabajo para conseguir un empleo allí. Zapraszamy. Zapraszamy. Sí. Entonces, muchísimas gracias por esta entrevista, por estar aquí conmigo. Es un placer. placer para mí. Gracias.